Queridos hermanos, estamos en este martes santo y es importante entender qué es lo que la Iglesia nos quiere ayudar en estos días. El lunes, martes y miércoles santo, la Iglesia trata de reflexionar sobre este personaje que lo hemos visto ayer, lo hemos visto hoy, lo vimos ayer, lo hemos visto hoy y veremos mañana en el Evangelio, que es Judas Iscariote. Cristo ha dado la vida por todos nosotros, incluso por Judas. Ayer escuchábamos esta avaricia, este no poder entregarse enteramente, como Judas no quería hacerlo, no porque le gustara a los pobres, no, porque era avaro y no pudo entregarse como María se ha entregado y ha derramado el perfume sobre los pies de Jesucristo. Hoy damos un salto en el Evangelio y nos ponemos ya en la última cena, en la cena en que Cristo acaba de lavar los pies a los discípulos. Lo escucharemos luego también el día del Jueves Santo, pero hoy es importante reflexionar sobre estas dos traiciones. Tenemos que buscar, interiorizar y reflexionar cómo es mi actitud en esta Semana Santa, cómo es mi actitud ante los padecimientos de Cristo, ante su sufrimiento, ante su entrega, ante su dolor, ante la realidad que es Dios, que se ha encarnado y ha dado la vida por nosotros, cómo nosotros actuamos ante lo que vamos a celebrar en la Pascua. Y aquí se presentan en la última cena, Cristo, como decía, acaba de lavar los pies a todos. Pedro rechistó, no quiso, pero al final se dejó limpiar, se dejó lavar los pies, se dejó lavar los pecados. Cristo ha lavado los pies también de Judas, de los apóstoles, de todos los comensales, y de Pedro y de Judas. Es importante entender que Cristo va a entregar su vida por todo el mundo, por toda la humanidad. Una gota de la sangre de Cristo tiene poder para salvar a la humanidad entera. Pero Cristo lo ha dado todo, lo ha derramado todo, por todos, pero no todos reciben esta gracia. Es lo que decimos en la hora de la Eucaristía: tomad y comed, porque esta sangre será derramada por vosotros y por muchos. Por muchos. Son aquellos que han aceptado, son aquellos que han recibido la gracia. Yo siempre doy el mismo ejemplo y es importante que entendamos en estos días de confinamiento, porque también es importante entender que ahora estamos sin los sacramentos, ¿no? De alguna manera no podéis acceder a la Eucaristía, a la comunión, a la confesión. Los sacramentos, lo que Cristo ha hecho por nosotros, es una gracia que se da de por sí. Sí o sí, cuando consagramos el cuerpo de Cristo y comulgamos, la gracia de Dios está ex opere operato, que es lo que se dice en latín, que la gracia se da sí o sí, independientemente del que lo comulgue o del cura que lo consagre. Cristo está en el sagrario, sí, independientemente de que tú lo creas o no. Ex opere operato, está. Pero ahora estamos en un momento en que necesitamos algo más, necesitamos la gracia. Si nosotros no podemos recibirla por los sacramentos, pues la recibimos por las virtudes, por las actitudes. ¿Cómo actúo yo? Que es la gracia que se da ex opere operantis, según aquel que obra. Si yo actúo bien, si yo obro el amor, pues la gracia viene a mí. Si yo obro el mal, la gracia no está conmigo, no lo está. Por eso Cristo ha derramado su gracia sobre todos nosotros, sobre Judas, sobre Pedro, que los dos y los demás
le han traicionado, recibiendo la gracia infinita de Dios, aún así le han traicionado. Tú y yo, ¿cómo actuamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos recibiendo esta gracia? Pero tampoco vale decir, daré mi vida por ti, Cristo, ¿no? ¿Cuántas veces podíamos decirlo? Y al final, pues la liamos y pecamos. Por eso es importante, primero, reconocer que nosotros somos como Judas y como Pedro, que hemos traicionado a Cristo, pero ahora hay que dar el paso de como Pedro dio, de reconocer sus pecados, de llorar sus pecados, de decir, Señor, perdóname, y acogernos a la gracia que Dios nos regala con los sacramentos, con esta gracia que se desborda en este tiempo de Pascua y en toda nuestra vida. Que el Señor nos conceda el poder tener el espíritu de Pedro, que sí ha pecado, que sí ha traicionado, que es como nosotros, que nosotros somos como Pedro, pero también que no seamos como Judas en el escandalizarnos de nuestro pecado, sino como Pedro, de ver que la misericordia de Dios es más grande que nuestros pecados. Por eso nos ha lavado los pies, por eso nos ha concedido la gracia y el Espíritu Santo. Que así sea.